Que ahí empezamos la grabación. Esta era nuestra tabla de estados. Los estados eran A, B y C. Luego decidimos que A iba a ser el 0, 0, 0, 1 el B y el C 1, 0. Obviamente son 2 bits porque son 3 estados, no es suficiente con uno. Requerimos 2 bits y el estado 1, 1 pues no se va a utilizar. Luego tenemos una variable de entrada X. Toda esta columna es con X igual a 0 y la transición es de A a A y sacar un 0, es un mili. Luego de B a C y sacar un 0 con X igual a 0. Y luego de C a A y sacar un 0. Mientras que con X igual a 1 es de A B y sacar un 0. De B a B y sacar un 0. Y de C a B y sacar un 1. Reescribimos esta tabla con este otro formato para que a la hora de implementar las ecuaciones pues sea un poquito más sencillo. A la salida le nombramos Y. Si tienen alguna duda, pueden preguntar con toda confianza, ¿eh? Luego vimos la tabla de transición de los flip-flops, que aquí el que nos interesa pues es el tipo D, el tipo JK, el de la izquierda. Y aquí la tabla la volví a reescribir, pero ahora hay que determinar las ecuaciones para implementar QB. Y es un flip-flop JK, dijimos. Así que hay que determinar las entradas J y la entrada K. Entonces, el primer ejercicio, vemos que el estado presente es 0 para QB y el estado siguiente es también 0. La tabla de excitación nos dice que para pasar de 0 a 0 necesito un 0 en J y una X en K. Entonces pongo un 0 en J y una X en K. ¿Ok? El siguiente renglón también es de 0 a 0, así que otra vez se repite 0 y X. Y el siguiente renglón es de 0 a 1, ahí, así que allí sí hay un cambio. Entonces agregué esta otra diapositiva para que fuera más claro. De 0 a 1 dice que es 1 en J y X en K. 1 en J y X en K. ¿Okay? El siguiente es de 0 a 0, entonces otra vez 0X. El siguiente es de 1 a 0, entonces otra vez, perdón, ahora es de 1 a 0. Y esa pues a lo mejor vale la pena también ponerla para que quede más claro. Luego de la pantalla completa. Y voy a regresar estos. Ok. Entonces el otro caso era pasar de 1 a 0. Es el caso interesante. Que sería este con este. Y la tablita nos dice que debe ser X en J y un 1 en K. Entonces vuelvo a copiar esta tabla. Y sería en lugar de esta.
Entonces ahora es pasar de 1 a 0 y debe de ser, según esta tablita, X en J y 1 en K. No sé si sea claro, ya con esos, ilustrar estos pasos. El otro renglón es de 1 a 0, pues debe decir igual, X y 1. Y el otro es de 1 a asterisco, así que pues es asterisco la entrada, ¿no? Porque no importa. ¿Se entiende un poquito mejor así? Sí, profe. Bueno, entonces la siguiente parte sería agregar eh, la implementación de QA, que ese es, quedamos que iba a ser con un flip-flop tipo D. Así que voy a restablecer estos rellenos. Ok, y ahora vamos a necesitar la tabla de excitación del flip-flop tipo D. Déjenme ver si la encuentro para no tener que escribirla. Aquí está la del JK, entonces es posible que también esté la del tipo D. Aquí está. Esa es la del JK. La puedo copiar de aquí. Ok, aquí. El título ahora es para implementar QA. Ok. Y vamos a ver cómo son estas transiciones ahora. Entonces ahora me debo de enfocar en QA. Entonces hay una transición de 0 a 0 y este es el, el texto, ¿no? Bueno, voy a copiar este mismo y o mejor de la diapositiva.
Entonces aquí de A debe de ser igual a 0 para pasar de 0 a 0. Y ahora es QA. Y es esta la que estamos determinando. Así. Esos colores quedaron de la vez pasada. Formato aquí. Quedaron medios grises. Ok, así. Y vuelvo a copiar toda la tablita para que quede para la referencia aquí. Vean que lo importante aquí es determinar las columnas JK del flip-flop JK, del flip-flop JK y la columna D para el flip-flop tipo D. Entonces veamos el siguiente caso es pasar de 0 a 1 y entonces de 0 a 1 la entrada D debe de valer un 1, que es lo que dice aquí. Y así fue como llenamos toda esta columna. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Están seguros que la entendieron? Por el momento no, profe. Todo va bien. Sí. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues básicamente ya determinar las ecuaciones para implementar. Entonces vean que lo que me interesa conocer es la JB y la KB, porque esas son los circuitos que van en las entradas del flip-flop JK. Y la entrada de A, que son los que van en el flip-flop tipo D. Y entonces, como en cualquier tabla de verdad, yo me debo de enfocar en los unos si quiero usar mini términos. Entonces supongan que quiero determinar la D. Y ya habíamos dicho la vez pasada que la expresión es esta. Entonces voy aquí a hacer una copia de esta cosa. Es medio lento. Será porque tengo muchas cosas abiertas. Control C, Control V. Entonces de aquí ya no quiero esta cosa. La voy a eliminar. Y aquí pues voy a poner mejor un texto. Determinar las ecuaciones nada de los flip-flops.
Ecuaciones de los flip-flops. Entonces, dijimos que vamos a ver la de J. Ay, esta es una de ellas. Cambio de ventana. Y esta es la otra. Y la del tipo D es esta. Otra vez me cambié de ventana. Y vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande. ¿Se ve mejor? Sí, profe. ¿Alguna de estas ecuaciones tienen duda de dónde salió? Tal vez convenga mejor Lo está sacando con los max términos, ¿no, profe? con los mini términos. Ah, con los mini términos. Sí, digamos que esta cosa de aquí, para determinar dA, pues ya nada más vemos esto, que en realidad pues nada más importa este, que es el que voy a colorear para que sea claro. Uy, este y este son los tres términos. Aquí está. Ok, están en color verde, son tres unos, entonces son tres términos acá y se hace la OR con ellos. Lo que alguien decía es que cómo determinó que era QB negada y QA negada y la X. Bueno, pues las variables de entrada de esta función de A pues son QB, QA y X. Son las que determinan el estado siguiente y por lo tanto
las variables de entrada de los flip-flops. Sí, sí es claro. Vean la Sí, Luis. JB. La JB es nada más un término. Eso quiere decir que nada más hay un uno. Es este de aquí. Y entonces QB negada. Aquí está, not QB. QA afirmada. Entonces AND QA. Y la X en cero. Entonces AND not X. Este de aquí. Y entonces pues ya nada más sigue eh, dibujar el circuito o implementar el código Verilog. ¿Alguien quiere dibujar el circuito y que nos lo comparta con una foto en su cuaderno, en su hoja? O todos, a ver a quién le queda más bonito. Nos faltaría aquí la ecuación de la salida, ¿verdad? Que sería Y igual a, también nada más hay un uno. Recuerden que la Y depende del estado presente y de la entrada, porque es un mili. Entonces sería QB, not QA, and X. Y aquí estoy asumiendo que las X son cero. Los don't cares los voy a tomar como cero.
Creo que no hemos hecho el tema de diseño, ¿verdad? Ah, análisis y diseño. Ok, ya está la actividad. Pueden subirlo ahí. Dibujar el circuito diseñado con flip-flop JK y tipo D. Y les anexo la tabla de estados y las ecuaciones. Van en una imagen.
¿Cómo van con el dibujo? Nomás en la entrada del flip-flop lleva una compuerta AND. De tres, no, es una OR de tres Ah, entradas y cada entrada es una AND de ok. tres entradas. Las verticales son OR y los ampersand son AND y las tildes de la ñ o virgulilla más bien se llama, es la NOT.
¿Cómo van? Para seguirle a la implementación ya con el Verilog, Queda bastante grande el el circuito. circuito con varias puertas, varias compuertas. El, el Flip-Flop JK no es tan grande, ¿sí? Son, Es una AND de 3 entradas para JB y para KB es una OR y cada entrada de 2 entradas y cada entrada es una AND de 3. es nomás como salen de los estados que va de Cuba a otra vez a la entrada, pues sería un revoltijo. Sí, es que darían muchas vueltas los cables. Ajá. Ahí Y conviene hacer marcarlos. líneas, conviene hacer líneas horizontales arriba, Ajá. etiquetadas como QA, QB y X. Sí, así es como lo estoy haciendo, Y porque luego si de ahí empiezo a sacar bajar, las líneas, ya se bajar hace un nada más a revoltijo. las compuertas. Sí. No sé, yo no tengo ningún software de dibujo, pero supongo que podemos hacerlo en en aquí en los de Google. Nueva, aunque creo que había una cosa para hacer, ¿eh? No sé si el Lucid Chart o... Bueno, Profe, ahí... Ya... en, Ah, en el ¿qué? chat me mandé una página que es para dibujar circuitos. ¿Circuito? Sí. Ok, aquí se van arrastrando componentes. Es con clic, bueno, si quiere borrar ese circuito que está ahí, que siempre aparece por default, con clic derecho y aparece la lista de los componentes y se despliegan otras mini ventanas para agarrar un componente específico. Ya, ok. Yo digo que es más fácil dibujarlo, pero a mano siempre me ha parecido que es más rápido. Pero, no sé, a ver, déjame ver si... Había uno que se llamaba... Ay, no recuerdo cómo se llamaba. El chiste es que era muy sencillo hacerlo. Necesitaba Java, eso sí recuerdo. Creo que es más fácil volverlo a buscar. Puede que hasta haya alguno en línea. Y hay uno de Google. Es una app. Y sí, era parecido a este.
Esto es para dispositivos móviles, ¿verdad? No creo que lo instale aquí. ¿Ese lo va a querer instalar en su celular, profe? Sí, pues por eso digo que es para móviles, tablets y demás. Es este, Logic Circuit, el que yo les decía. Y download. Pero requiere Java y no sé si tengo Java. Dice extraiga el zip y haga doble clic en el MSI. Ah, pero este es para Windows, ¿no? Microsoft Installer. Sí, pues nada más es un ejecutable. Sí, sí, es uno de instalación de Windows. O sea, a lo mejor ustedes sí lo pueden instalar fácil. Yo como estoy en Linux no creo que sea tan fácil, pero había una versión. Pero bueno, no nos entretengamos en esto, que no es tan crítico. El diagrama de alguna manera habría que sacarlo. También si tienen ¿cómo se llama esa cosa? El de, el del software de Altera o el de las FPGAs, también ahí se puede ver, sin tener que hacerlo, obviamente. Pero vamos mejor al EDA Playground. Y aquí vamos a iniciar uno nuevo. Entonces, ahora vamos con la implementación de estas cosas que acabamos de diseñar para ver si funcionan. Entonces voy a copiar código del que ya teníamos del flip-flop JK, que lo acabo de poner aquí. Entonces, aquí tengo el flip-flop JK, que era el que ya habíamos usado, pero ahora, y tiene clear y preset, pero también voy a poner un flip-flop tipo D, flip-flop D. Input, ahora la entrada es D, también el reloj, también el clear y también el preset. Y output, reg, U. Y el end module para que no se me olvide. Y voy a copiar esta parte porque es lo mismo. Always, cada que baja el reloj, cuando sube el clear o cuando sube el preset. Si clear, Q es igual a 0, si preset, Q es igual a 1. Y si no, entonces, ¿cuánto debe valer la salida Q? Dice que fue transición de reloj y entonces debe ser D.
y me falta el end del always. No sé si tengan alguna duda en el flip-flop tipo D. Es muy simple, Q es igual a D en cada subida del reloj. Si hay clear, Q es igual a 0. Si hay preset, Q es igual a 1. Y ahora nuestro ejercicio de diseño, que le voy a llamar diseño 01. Necesito una entrada X, la señal de reloj, una señal de reset y una salida Y. Hasta quedó igual. Ahora, estos alambres, pues ahorita todavía no los ocupo. Vamos a ver cómo queda este asunto. Tengo que echarle un vistazo a mis ecuaciones que están aquí. Son estas, pues las cuatro, ¿no? Las voy a poner aquí como referencia. Así. Así. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Muy bien, entonces decíamos que el flip-flop tipo B era el JK, así que este sí nos sirve bien. Pero el A era un flip-flop tipo D y a esa cosa le llamé FFD. Entonces aquí va a ser FFD, el flip-flop A. Ahora, al flip-flop A le entra la DA, que es el que ustedes estaban tratando de dibujar. Entonces, yo necesito un wire llamado DA. Y pues voy a necesitar un JB y un AB. ¿Ok? Mm, y no sé si, y sí voy a necesitar las salidas, ¿verdad? QA y QB, porque las necesito realimentarlas. Pero les voy a llamar QA mayúsculas y QB, porque aquí en las ecuaciones así las escribí. Entonces al flip-flop tipo D le entra, veamos su primer parámetro, es la entrada D, entonces DA. Luego el segundo parámetro es el reloj, y luego el clear y luego el preset. El segundo parámetro era el reloj, así que este de aquí. Luego el clear y luego el preset. ¿Recuerdan el diagrama de flujo? Perdón, el diagrama de estado. Eran tres estados, pero no sé si recuerdan que en el otro había un estado al que cuando entras ya no sales. Aquí no hay problema. Entonces vamos a darle un clear. Entonces el flip-flop tipo D es el que sigue del reloj y el preset no nos interesa nunca. Entonces aquí es la del reset y luego la del clear que no nunca nos interesa, un binario 0. Y la salida será QA. Ahora el flip-flop tipo JK tiene entradas JK y reloj. Entonces la J es la JB
la KB, luego el reloj, luego el clear y luego el preset. Reset, que sería el clear, y luego el preset, que sería un 0, y luego la salida, que en este caso sería V. Así. ¿Alguna duda aquí? Y ya solamente hay que determinar los J. Y assign. Lo mismo para KB. Assign. Y lo mismo para DA. Assign. Y la ecuación de salida igual. Ahora, ¿cuándo se debe de asignar la ecuación de salida? Pues recuerden que cada vez, como depende del estado presente, que ya está bien definido, es QA y QB, pero también de la X. Entonces aquí está bien definirla aquí. Bueno, estos de aquí pues ya no los necesito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de cómo quedaría el diseño? No, profe, todo claro. Profe, Este, nada más DA, JB, KB, QA y QB son cables, ¿verdad? sí, sí, aquí las declaré como wires de A, Y es J, el, B y KB. ajá, y si son cables, ya se les declararía solito valor a QA y a QB, sin tener que ponerlos No, QA y QB en son las entrada. salidas de los flip-flops, aquí están, en las Ah, sí, instancias de sí, los sí. flip-flops, aquí. El Y no, último, antes de cerrar el paréntesis. y no se tendrían que poner antes de hacer las ecuaciones. No, el orden no Pero, importa aquí, ok. en Verilog y tampoco en VHDL, no importa el orden. Te puedo poner una sign arriba y los otros después de las instancias de los flip-flops, no es programación este, como en C o en algún otro lenguaje donde el orden de las sentencias sí es importante, aquí no. Ah, está bien, profe. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo ahora quiero guardar esta cosa. Sería diseño con flip-flop JK y D. Y puedo dar la presentación como referencia, ¿no? Un link. Esta cosa creo que es aquí. Copiar el vínculo. Copiar el vínculo. Y me voy aquí. Y ese es el de la presentación, ¿verdad? Que, sí, ese ya nos puede servir. Acá necesito ponerle el simulador Icarus Verilog 010. O así. Aunque todavía no hacemos el simulador, el test bench.
Ok, voy a darle run a ver si no hay errores. Y si hay, en la 39. De ACP, reset. ¿Y qué es lo que está mal? Error de sintaxis. Ah, me faltó el punto y coma de la previa, ¿no? Aquí. Ok, ahora hay otros problemas más graves. Dice que hay una declaración implícita de la Y. Ah, ok. Es que es Y minúscula. Le cambio a Y mayúscula. Profe, la X también no tiene que ser mayúscula. Están Sí, todas. sí, también. Gracias. Porque las ecuaciones las dejé mayúsculas, ¿verdad? Ok. Parece que pasó el paso de la compilación y quiere ir hacia el BCD, el de las para graficar, pero como todavía no tenemos el test bench, pues no hay problema. Muy bien, ahora pues tendríamos que hacer la simulación de esto. Podríamos pensar que va de A a B, una vez se queda en B, luego a C y regresa a A. ¿Ok? Entonces, le vamos a hacer aquí test bench. Sería ir, y eso lo ponen estado A, o sea, 00. Luego de allí vamos al B, que sería 01. Dos, dos ciclos, el siguiente ciclo también en B. Entonces de allí a B, luego a B, luego a C, luego a A. Y recordar que el B es el 01 y el C es el 10. Y de ahí regresamos a la A, que ya sabemos cuál es. Eso es lo que vamos a simular, que puede hacer esas transiciones. Y recuerden que para hacer la simulación se declara un módulo. Normalmente, para saber qué se está simulando, yo solo le agrego testbench. Y esto va con paréntesis vacíos. Y las que son entradas se declaran reg. XCP reset. Aquí. Y las que es salida se declara wire. Así. Luego hay que instanciar el módulo, que sería diseño 01. Y le pongo aquí circuito. Y las cosas estas que entran, ¿no? Ahí. Sería la X, el CP, el reset y la Y. Ahí está instanciado. Ahora sí vamos a manipular variables. Initial, forever, era 10 y poner CP igual a not CP. Initial, begin, y pongo la X igual a 0, el CP igual a 1. Aquí me interesan las bajadas, ¿verdad? Reset igual a 0.
y ya. ¿Sí? Entonces empezamos inicializando variables. El pulso de reloj está en alto porque lo que nos importan son las bajadas. Así que ahora sí aquí otro initial para empezar a hacer nuestras pruebas de que voy al estado A. Eso lo logro con un clear, ¿no? Initial. Entonces aquí le digo, la primera bajada va a ocurrir en 10. Así que aquí digamos que me voy a, espero 8 y le digo, bueno, 5 y le digo que clear, que se llama reset, es igual a 1. Luego espero 2 y le digo que reset es igual a 0 nuevamente. Eso le da un reset. Y vamos a ver si hasta ahí, cómo queda. Y pues el end module creo que no. Veamos. Ah, pero no está, no puse lo de los archivos, ¿no? ¿Dónde va a guardar? Eh, Ponerlo aquí. Initial, begin y end. Este era Doom file. Eso es un file, ¿no? Salida.bsd y pesos dump parse. Solamente un nivel y circuito. Eso es el que quiero simular. ¿Qué me falta? No va esto entre comillas, no me acuerdo. Primero es el Doom file y luego el Doom bars. Bueno, puedo usar Doom bar solito, ¿no? Así. El chiste es que no me saca la gráfica. Ah, ¿saben qué falta? El finish. Era, no sé, 100 pesos finish. Sí. Y para evitarnos esta cosa, pues ahora sí mejor aquí le doy el primer nivel y circuito. Ajá. Aquí está nuestro reset y hace que el QA y el QB se vayan a cero en la primera bajada. Aquí. ¿Sí se ve? QA y QB valen cero en la primera bajada del reloj. De hecho, desde la subida, vean que estaba indeterminado y en la subida del reset se van a cero. ¿Ok?
¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Se ve la gráfica? Sí, profe. Sí, sí, se ve todo bien. Perfecto. Entonces, en esta primera bajada estamos en el estado 00, que sería ya cumplir el primer paso, ¿no? Este de aquí. Entonces, de allí queremos ir a B. Entonces hay que hacerlo en la siguiente transición de bajada. Entonces, si se fijan, esta es la primera transición de bajada. Aquí es cuando estamos en A. Podemos iniciar otro initial y esperar 29 para esperar esta bajada y que sea fácil en manipular los tiempos. Initial, begin, espera 29 y ponemos qué es lo que causa esa transición. Una x igual a 0. No, x igual a 1, ¿no? Vean, mientras la x siga valiendo 0, se va a quedar aquí en el A, que dejamos una bajada solo para verificar. En la siguiente vamos a poner x igual a 1, ¿sí? Pero es mayúscula, ¿verdad? X igual a 1. Y en 30 ocurre la siguiente bajada. Ay. Eso lo va a llevar al estado B, al 0,1. Luego quedamos que allí nos íbamos a quedar una más, luego al C y luego al A. Entonces esto lo lleva a B. Luego espero 20 y esto sigo en B. Luego espero otra vez 20 y con ese ahora la voy a poner en 0 para regresar para ir a C. Profe, y arriba, cuando espera la segunda vez 20, digo la primera vez 20, ¿no ocupa declararle x igual a 1 para que se quede en B? ¿O sin declararlo se queda? No, porque ya lo tenía, ya era x igual a 1, entonces sigue igual a 1. Ok. Aquí sí le tengo que cambiar. Sí, para que pase el siguiente estado. Ujú. Entonces con esto se va a C y luego este, hay que ponerla otra vez en 0 para ir a A. Ah, pero la puse en 0, ¿verdad? No, ok, la puse, sí. O sea, si la dejo en 0, se va a A y si sigue en 0, se va a quedar en A. O sea, así, con eso lo puedo diseñar bien, ¿no? Con eso debería de hacer la transición así como quedamos. Ok, en la 27. Ah, me falta el end. Ok, vamos a ver aquí en esta bajada. Son 0,0. Estamos en A. En la siguiente bajada es 0,1. QB igual a 0, Q es igual a 1. Entonces estamos en el estado B. En la siguiente bajada seguimos en el estado B, que dijimos dos veces en B. Siguiente bajada, estamos en el 1,0. Entonces es el estado C. Y siguiente bajada, regresamos al 0,0. Y vean que la salida
se va a 1 cuando el estado es, voy a poner más acá, 0, 0 y la X es 1. Cuando la entrada es 1, en ese momento cambia la salida. La salida es Y, la salida, ¿no? Está en 0 siempre. ¿Y cuándo es cuando debe valer 1? Cuando se regresa a B Ah, con ya. una. No la tenemos simulada, ¿no? No, no, profe. No la simulamos. Entonces, está bien así, ¿no? Solamente que no hemos simulado esta transición, esta de aquí, de C a B. Sí, falta la SB. Estaríamos en C en 1, 0, ¿no? Aquí. Aquí estamos en el estado C. Aquí podríamos cambiar el valor de la X a 1, ¿verdad? Para que regrese a B. Dice, Y aunque puede salir un 1. va a haber un cambio, pero se queda en C. Recuerde que en las transiciones solo son cuando cambia la señal de reloj, pero los mili, dependen del estado presente y de las entradas. O sea, aquí va a haber un 1, aunque no llegue a hacer la transición. Puedo regresar la X a 0 para que la transición sea a A. No sé si sea claro esa cosa. Pues voy a poner en 72 una X igual a 1 y en 75 una X igual a 0. Era 72. Profe, no esto. Y poner X igual a, ¿qué dije? A 1, ¿verdad? Y luego espera 2 y regresa a la 0. Sí, creo que me faltó el begin. Aquí, vean la X en 72, la subí y vean lo que le pasa a la Y, pasa a 1, pero luego la bajé la X a 0, así que la transición en la siguiente bajada, que es aquí, regresa al 0, 0. O sea, jamás fue hacia el estado B, aunque la X valió 1. ¿Por qué? Porque cuando llegó la transición de bajada, ya la X había regresado a 0 y entonces hace el viaje de C a A. Ese es el problema con los mili. Puede haber cambios en la variable de entrada, en las variables de entrada que produzcan cambios en las salidas sin que haya un cambio de estado. Los MOR son más seguros. Ahí las salidas dependen solo del estado presente. Así que aunque las variables cambien, mientras no haya la transición, ok, no podrían ajustarse, ¿no? O sea, dependen solo del estado presente. Así que si la variable de entrada cambia, la salida no cambia hasta que hay un cambio de estado. Esa es una ventaja de los MOR contra los mili. Y no hay ningún circuito secuencial que se implemente en mili que no se pueda implementar en MOR y viceversa. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Creen que ya puedan hacer algo parecido así ustedes? Chance y sí.
Muy bien. Los demás, chance y no. Es que sí está complicado, profe, ya el diseño del código. Yo como no veo que digan nada, digo, "Pues estos son buenos, normalmente tienen muchos problemas ahí, los otros grupos que han pasado, pero ustedes no dicen nada, digo, son buenos. Déjenme tratar de ajustar esto. Ah, pues creo que ya. Creo que nada más con poner esto, ¿no? Y ya pongo mejor la referencia al código. Así, así quedó la simulación. Ahí le falta el acento. Y tal vez podríamos ponerle el link a esta cosa, ¿no? Aquí. Así, ya con eso se les queda como referencia. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos ahora, solo para asegurarme, voy a poner una nueva tarea. Crear tarea. Simular otra secuencia. Eh, diseño 01. Simular la secuencia A. Déjenme ver una que sea diferente a la que yo hice para que realmente saber si están captando esta onda. Sería A, B. Pues no hay muchas variantes. O sea, A, B, C, B, C, A. A, B, C, B, C, A. ¿Sí se entiende qué es lo que se pretende? Sí, profe, solamente darle valor y bueno, que pase a los siguientes estados. Sí, solo hay que manipular el test bench con los tiempos adecuados. Ok, bueno, entonces, para saber si están entendiendo esta cosa del diseño, podríamos dejar un ejercicio, uno sencillo. Lo que pasa es que algunos ya están resueltos en el libro, pero
¿Cómo le haríamos? ¿Lo busco y se los pongo? O quieren, también podríamos hacer uno que es muy fácil, es implementar un flip-flop tipo D a partir de un flip-flop JK. ¿Cómo deberían de proceder ahí? Bueno, lo que se quiere es implementar un flip-flop tipo D, así que ustedes tienen que empezar con la tabla de estados, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0 y de 1 a 1. ¿Qué se requiere en la variable de entrada? De un JK, porque se va a implementar con un JK. ¿Sí ven? O sea, tendrían que hacer algo como esto. Empezar aquí, definir el diagrama de estados de un flip-flop tipo D, que solamente tiene dos estados. Pero ahora vamos a diseñar con un flip-flop JK. Así que tendrán que agregar una columna J y una K. Estado presente y estado siguiente lo sacan del diagrama de estado. Aquí hay una sola entrada, mientras que en el J y K, pues hay dos, la J y la K. Entonces eso debe de arreglarse en la lógica. Obviamente, cuando saquen las ecuaciones se van a dar cuenta. ¿Qué debo de conectar en J y qué debo de conectar en K para que funcione como un tipo D? ¿Sí es claro el problema? Tienen que seguir estos pasos. Hacer su diagramita de estado, hacer su tabla de estado. Aquí la tabla de excitación que deben de usar es la JK. Determinar las columnas J y K y sacar las ecuaciones. Y a partir de aquí, pues pueden tomar el código JK que ya tenemos ahí y simplemente agregar la instancia con la lógica que hayan determinado para la entrada J y para la entrada K. Recuerden que eso debe de quedar en una sola entrada, la entrada D, porque están implementando un flip-flop tipo D a partir de JK. Si lo buscan, lo encuentran en los libros, pero no quiero el resultado, sino el proceso de diseño. O sea, que apliquen esto que acabamos de hacer hoy. Y ese sería un ejercicio pues muy sencillo, ¿no? Es muy simple porque es un flip-flop tipo D a partir de un JK. También se puede un JK a partir de un tipo D. A pesar de que el D tiene solo una entrada, pues ahora queremos implementar un JK. Eso quiere decir que habrá otra entrada. O podemos plantear un ejercicio con un texto, un enunciado, para que identifiquen los estados y las variables de entrada y variables de salida. ¿Qué les parece? A mí se me hace más fácil con el enunciado, profe. Como, Con el enunciado, pues y también podemos plantear el del enunciado con para el del flip-flop. Diseñar flip-flop, un flip-flop tipo quieren hacer el JK con D, que tal vez sea un poquito más compleja la lógica, el diseño es fácil, o el tipo D con JK. ¿Cuál prefieren? el tipo D con JK. Así. Entonces, primero, determinar
el diagrama de estados. Luego, determinar la tabla de estados. Agregar en la tabla de estados las columnas J y K, porque quiero diseñar con JK. Y luego resolver para J y resolver para K. Dibujar el circuito. Crear el código Verilog y simular algunas transiciones. Por ejemplo, de 0 a 1, luego quedarse en 1 y luego regresar a 0 y quedarse en 0, etc. Allí algunas transiciones, nada más hay dos estados, así que no hay muchas transiciones posibles. Debe de funcionar como un tipo D. Ese sería el enunciado. Entonces, ¿cuáles son las entradas? J y K, ¿no, profe? No, esas son entradas del flip-flop. Recuerden, lo que se quiere diseñar es un flip-flop tipo D. ¿Cuál es la entrada para un flip-flop tipo D? Sería D. La D. Ahora, ¿cuáles son las salidas? Q y Q negada. Ajá. Podríamos decir solamente Q, no nos interesa la Q negada. Variables de estado. La misma Q, ¿no? Es la salida. O sea, la salida del flip-flop es la salida del circuito. La salida del flip-flop JK es la salida del circuito, así que esa es la variable de estado. Es un MOR, ¿no? ¿Y ya? ¿Cuántos estados hay? 2. 2. Se requiere un flip-flop. ¿Ok? Pues hasta ahí les dejo el enunciado, ¿no? Y parte de la solución ya. Ya simplemente tienen que dibujar el diagrama de estados, luego la tabla, agregar las columnas JK, resolver, dibujar el circuito, simular en Verilog y listo. Pues ya está asignada. Y en la próxima sesión hacemos un último ejercicio de un diseño de alguna otra cosa, ya un poco más complicada, y abandonamos este tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien antes de despedirnos? No, profe, todo está bien. Ok, Alonso, Cristian, Leonardo, Sebastián. No, profe, todo bien. Perfecto. Todo bien por Todo ahora, bien, profe. profe. Muy bien, entonces nos vemos la próxima sesión. Dejo de grabar, voy a detener la grabación.